Hollywood, el lugar donde nacen los sueños, se forjan leyendas y se rompen las almas. En la pantalla vemos glamour, estatuillas doradas y aplausos eternos. Pero tras la alfombra roja no solo fluyeron el champán y la fama, sino también litros de whisky, vodka y desesperados últimos tragos en solitarias habitaciones de hotel. Estas estrellas no eran actores corrientes, eran iconos, venerados tanto en Europa como en América, rostros que marcaron a generaciones. Sin embargo, mientras millones los aclamaban, muchos de ellos libraban una guerra silenciosa, no contra los críticos ni contra la competencia, sino contra la botella que tenían en la mano. Hoy nos sumergimos en el lado más oscuro de la Edad de Oro. 7 leyendas a las que Europa conoce y nunca olvidará. Ganaron premios Oscar, conquistaron corazones y se perdieron a sí mismos. Algunos lucharon hasta el último aliento, otros se marcharon en silencio, solos, casi sin que nadie se diera cuenta. Esto no es una historia de cotilleos, es una crónica de fama, dolor y autodestrucción. Y cuanto más alto estaban, más dura fue la caída. 1. Judy Garland. Si Europa conoce una voz del Hollywood dorado, es la de Judy Garland. Para millones, siempre será la niña que cantaba al otro lado del arco iris. Frágil, esperanzada, inolvidable. Pero tras esa sonrisa, la tragedia comenzó demasiado pronto. Con solo 10 años, le daban estimulantes para mantenerse delgada y con energía. Por las noches, seguían los sedantes para que pudiera dormir. Una niña atrapada en un sistema que no permitía el cansancio, ni la debilidad, ni la infancia. Hollywood la convirtió en un icono y al mismo tiempo sentó las bases de su adicción. Al hacerse adulta, los grandes papeles se desvanecieron, pero la presión permaneció. El alcohol se convirtió en su compañero silencioso. En el escenario olvidaba las letras, se venía abajo, y aún así volvía a levantarse, con el rímel corrido y la voz temblorosa, pero llena de sentimiento. No solo cantaba canciones, cantaba por su supervivencia. Su vida privada fue un torbellino de matrimonios fallidos, crisis financieras y agotamiento emocional. Y a pesar de todo, seguía siendo magnética. Incluso rota, seguía brillando. En 1969 fue hallada muerta en Londres. Solo tenía 47 años, una sobredosis, sin aplausos, sin telón, solo silencio. La mujer que una vez voló sobre el arco iris se estrelló contra la realidad. Judy Garland fue no solo un astro, fue la primera gran señal de alarma de una industria que convierte a niños en leyendas y luego consume a esas leyendas. 2. John Wayne. Apenas hay un nombre en Europa tan inseparable del western americano como el de John Wayne. Era la personificación del vaquero rudo, corpulento, de voz profunda y mirada imperturbable. En pantalla parecía inquebrantable, pero entre bambalinas a menudo mandaba la botella. Wayne amaba el alcohol fuerte y ponía reglas claras en el rodaje. Después del almuerzo, a ser posible, no se rodaba más. El motivo no era ningún secreto. Con cada copa, el profesional controlado se convertía en un hombre caprichoso y difícil de predecir. El equipo técnico tenía que planificar los días de rodaje en función de sus hábitos. Él nunca vio su forma de beber como un problema. Para él formaba parte de su estilo de vida, algo tan natural como su sombrero de vaquero. Sin embargo, muchos a su alrededor sabían que el whisky no era solo parte de su imagen, sino también una carga. John Wayne siguió siendo una leyenda hasta el final, pero ni siquiera el duque pudo escapar nunca del todo del poder de la botella. 3. Richard Harris. En Europa no era solo un actor, sino un acontecimiento. Richard Harris, el irlandés salvaje de voz atronadora, aclamado en los escenarios británicos y más tarde conocido mundialmente como Dumbledore en las primeras películas de Harry Potter. Pero su verdadera doble vida ocurría fuera de cámaras, con vodka en lugar de varita mágica. 2 botellas de vodka para desayunar, brandy al almuerzo y oporto por la noche. En los bares de Nueva York, los camareros le preparaban por precaución varias copas dobles antes incluso de que se sentara. Una vez, borracho, intentó dirigir el tráfico en Hawái. En otra ocasión, se derrumbó un puente bajo el cual pasaba él conduciendo un camión. Los médicos le dieron una advertencia clara.
Le quedaban 18 meses de vida si no paraba. Su reacción fue puramente Harris, una fiesta de despedida con un Burdeos exquisito, dramático, desafiante, casi teatral. Y aún así, siguió entregando grandes interpretaciones, sostenidas por el carisma y el caos a la vez. Richard Harris no vivió de puntillas. Vivió con estruendo, en exceso y siempre al borde del abismo. Xia 4. Ava Gardner. Cuando Europa piensa en la belleza clásica de Hollywood, inevitablemente surge el nombre de Ava Gardner. Era más que atractiva, era eléctrica. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones cesaban, pero con ella solía venir también la botella. Gardner no bebía a escondidas, bebía abiertamente, alto y sin concesiones. El tequila para desayunar no era un titular para ella, sino su día a día. En hoteles de lujo provocó escándalos. Fue expulsada de varias residencias y, sin embargo, seguía siendo irresistible para directores y público. El alcohol no la destruyó de inmediato. La desinhibía, la hacía aún más impredecible, más extrema. En el rodaje de La Noche de la Iguana, se negó a rodar una escena y prefirió quedarse bebiendo con el director. La disciplina era secundaria, la intensidad lo era todo. Ava Gardner no fue una caída silenciosa, fue un fuego artificial, brillante, ruidoso y peligrosamente cerca de la autodestrucción. Icarus 5. Rita Hayworth. Pocas iconos del cine clásico fueron tan admiradas en Europa como Rita Hayworth. Labios rojos, ondas perfectas, esa mirada, era el símbolo de la seducción. Pero tras la fachada glamurosa, había una mujer que se hundía lentamente en el alcohol. En sus últimos años, la encontraron confundida y desorientada, incapaz de decidir por sí misma sobre su tratamiento. Ningún estudio, ningún productor acudió al rescate. En su lugar, fue un simple admirador quien intentó ayudarla. Por un momento pareció haber esperanza, pero la adicción no la soltó. 5 matrimonios, años de explotación y la amarga certeza de que el mundo se enamoró de su personaje cinematográfico, no de la verdadera Rita. Una vez dijo algo así como que los hombres se enamoraban de Hilda, pero por la mañana se despertaban con ella, y ella se sentía sola. Rita Hayworth no desapareció de repente. Se fue desmoronando poco a poco, copa a copa, mientras el mundo ya se fijaba en el siguiente rostro de moda. 6. Montgomery Clift. Montgomery Clift fue uno de los actores más fascinantes de su generación. Guapo, sensible, con una vulnerabilidad que impregnaba cada escena. Para el público europeo no era el héroe clásico, era la intensidad hecha persona. Pero precisamente esa fragilidad fue su perdición. En 1956, un grave accidente de coche lo cambió todo. Su rostro quedó seriamente dañado, y los dolores se volvieron permanentes, tanto físicos como anímicos. A partir de entonces, el alcohol lo acompañó como una sombra oscura. No bebía para celebrar, bebía para anestesiarse, para acallar la inquietud interna, las dudas y la soledad. En el rodaje se le veía cada vez más agotado, marcado, a veces como un fantasma de sí mismo. Sus amigos veían cómo desaparecía lentamente, vaso a vaso, y sin embargo, en pantalla permanecía esa presencia magnética, ese brillo roto que conmovía profundamente a los espectadores. Montgomery Clift no fue una tragedia estrepitosa, fue una ruptura silenciosa. 7. William Holden. William Holden era el rostro del Hollywood elegante, ganador del Oscar, encantador, solvente, un hombre que irradiaba control en la pantalla. Para el público europeo era el epítome del galán clásico, pero en privado perdía ese control cada vez más. En la década de 1960, su estrella empezó a declinar lentamente. Rostros nuevos conquistaban los estudios y Holden buscó consuelo en el alcohol. El vodka se convirtió en su compañero diario. Bebía en silencio, sin escándalos, sin grandes dramas, pero con una constancia destructiva. Vivía solo en Santa Mónica, cada vez más retirado. Un día lo encontraron muerto en su apartamento. Se había caído, se había golpeado gravemente la cabeza y se desangró, rodeado de botellas vacías. El teléfono estaba a solo unos pasos, sin aplausos, sin flashes, solo silencio. William Holden fue una de las mayores estrellas de su tiempo,
Pero al final solo quedó una habitación solitaria y la botella que lo había acompañado hasta el último momento. Eran ídolos, voces de una generación, rostros que Europa nunca olvidará. Pero tras el brillo, tras los estrenos, tras los aplausos atronadores, había seres humanos de carne y hueso, vulnerables, agotados, a menudo solos. Estas 7 leyendas tenían fama, dinero y admiración. Pero ninguno de ellos fue más fuerte que el vacío interior que intentaban llenar con alcohol. Algunos lucharon ruidosamente, otros en silencio. Algunos murieron jóvenes, otros vivieron mucho tiempo. Pero todos pagaron un precio que el público nunca vio en la pantalla. Hollywood vende sueños, pero a veces son precisamente esos sueños los que acaban rompiéndose. Y cuando la luz del estudio se apaga, solo queda la verdad. La fama no protege del dolor, los aplausos no curan las heridas, e incluso las estrellas más grandes pueden desaparecer en la sombra. Si estas historias te han conmovido, quédate con nosotros para conocer más detalles sobre el lado oculto de la historia del cine, porque detrás de cada leyenda hay una historia que aún no se ha contado del todo.